¿Qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías y a nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco a todos los que nos acompañan esta tarde-noche en una presentación más de las novedades editoriales de la Universidad de Guadalajara en el marco de esta FIL Especial 2020. Agradezco también el apoyo y a la compañía de la librería Carlos Fuentes en esta ronda de presentaciones. Y por ahora tenemos una novedad editorial de Culagos. Es una obra acerca de una joven guerrillera que se hizo llamar Juan para convertirse en jefa cristera de casi un centenar de hombres. Este libro es Jovita Valdovinos Medina, de viva voz. Y para ello nos acompaña la licenciada Fabiola Medina Villaseñor, el licenciado Tomás de Hijas y el doctor Ulises Íñiguez Mora, a quien le cedo la palabra para comenzar con esta presentación. Muchas gracias. Okay, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy Ulises Íñiguez Mendoza y tengo que agradecer todas las facilidades técnicas que nos ha proporcionado para la realización de la presentación de este libro sobre una jefa guerrillera cristera, que vale la pena señalar, perteneciente a la llamada segunda cristiada o segunda etapa de la guerra cristera. Antes que otra cosa, quiero también, puesto que me toca iniciar la presentación, agradecer dar todos los reconocimientos editoriales necesarios. Una vez que la licenciada Fabiola Medina me hizo ver que tenía en preparación un libro sobre cuyos detalles ella nos hablará poco más adelante, yo hice contacto hace un poco más de 2 años con el doctor Eduardo Camacho del Centro Universitario de los Lagos. A través de él continuó más adelante el contacto con el rector, doctor Aristarco Regalado, y ya conforme el proceso editorial fue avanzando, con la maestra Yamile Arrieta de la unidad editorial. También quiero agradecer a Mauricio Gallardo el apoyo técnico en estos días últimos. Me parece muy significativo que sea un centro universitario de la Universidad de Guadalajara quien tenga esta posibilidad de haber editado el primer libro en el que se incluyen entrevistas a la jefa guerrillera realizadas por Luis Sandoval Godoy y ahora transcritas por Fabiola Medina, porque no había habido antes alguna publicación relativa a don Luis Sandoval en que estuviese involucrada la universidad. Don Luis Sandoval falleció en junio del año pasado, entonces podemos decir que esta es una especie de primicia editorial póstuma sobre un autor de una enorme importancia para las letras jaliscienses, para la historiografía regional, para una buena parte de los estados de Jalisco y de Zacatecas. Sobre la trayectoria de este libro, cómo pasaron las entrevistas a ser trabajadas por Fabiola Medina, ella nos hablará y nos describirá algunas características técnicas particularmente interesantes. He mencionado que la autora, que la protagonista de este libro, Jovita Valdovinos, fue una guerrillera, efectivamente, que se desempeñó durante poco menos de un año en la Segunda Guerra Cristera. Estamos hablando entre 1934 y 1935. Esta segunda cristiada, bastante menos conocida que la primera tuvo lugar de 26 a 29, tuvo también motivaciones muy variadas, fechas, rangos cronológicos muy distintos, más imprecisos, más difíciles de determinar, y ocurrió en regiones del país que no necesariamente eran las mismas en las que tuvo lugar la primera cristiada, aunque la zona que nos ocupa, que es el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, de donde son originarios
la familia Valdovinos, porque fueron varios los integrantes de esta familia. Esta zona siempre mantuvo una importancia notable en la primera y en la segunda cristiada. ¿Qué fue lo que motivó? Porque yo quisiera orientar a nuestros escuchas y a quienes nos ven. ¿Qué fue lo que motivó a que estallara esta segunda guerra cristera? Bueno, si en la primera las motivaciones habían sido estrictamente religiosas, aquí se combinaron una serie de cosas. Nuevamente, una etapa muy cruda de persecución a las manifestaciones de culto, los cierres de iglesias, las restricciones enormes para que los sacerdotes oficiaran. Se combinaron también algunos motivos agrarios y de manera fuerte a partir del 34, que es el año en que Jovita Valdovinos, digamos, salta al escenario, también la implantación de la educación socialista. Pero he dejado para el final el que fue quizá el motivo más importante, que fue el asesinato de muchos jefes cristeros y de algunos soldados cristeros también durante los años que siguieron a los arreglos o el pacto con el que terminó la primera guerra cristera, que no fue debidamente respetado por las autoridades civiles, que rápidamente dio lugar a otro periodo, como lo he dicho, de persecución religiosa y sobre todo a esta oleada de asesinatos sistemáticos de distintos jefes cristeros, entre ellos precisamente el padre y el hermano de Jovita, lo que ocurrió en septiembre de 1930 y que fue en gran medida lo que determinó la entrada de ella o levantamiento en armas de Jovita dentro de esta etapa que fue aproximadamente del año 32 a 38, en algunos lugares hasta el año 39 y 40, y que podemos, que para ser justos debemos mencionar no solo como si fuese un motivo de venganza, sino por verdaderas razones de dignidad, de sobrevivencia de quienes estaban amenazados de muerte por el simple hecho de haber peleado en la primera cristera, aun cuando hubiesen contado con su salvoconducto. Bueno, Jovita Valdovinos, esto ya nos lo describirá un poquito más adelante Fabiola, fue entrevistada largamente por don Luis Sandoval, y sin duda este personaje impactó como muy pocos o quizá como ninguno a don Luis Sandoval, porque de allí, de esas largas entrevistas, de esos cassettes después transcritos y trabajados por Fabiola Medina, surgieron en los años 70, 80, 90 varios artículos sobre el personaje publicados por don Luis Sandoval en El Informador, y surgieron sobre todo las únicas 2 novelas y ambas de tema cristero que escribiera el autor, es decir, La sangre llegó hasta el río y El último cristero, si es que no me equivoco, Fabiola. Sí, ¿verdad? Estos son creo, los títulos de estos 2 libros. Bueno, lo que faltaba allí entonces, para ceder ya en medio minuto la palabra al padre Tomás de Híjar, también bajo otra modalidad virtual, lo que ocurrió fue que faltaba recuperar este acervo sonoro de entrevistas llevadas a cabo por Sandoval, y fue el trabajo en el que se involucró nuestra autora y que da lugar al libro que estamos presentando hoy. No quiero adelantar más vísperas a los futuros lectores de este interesantísimo texto, quizás solo despertar la curiosidad por el que hasta donde sabemos fue la única mujer capaz de comandar efectivamente una tropa, un cierto número de soldados, un centenar aproximadamente. Las mujeres, hay que decirlo, intervinieron enormemente en la primera y en la segunda cristera, pero casi nunca tomando las armas. En cambio, este fue el caso de Jovita Valdovinos, cuyo perfil de personalidad, y no solo por la parte armada, creo que podría definirla como una especie de feminista avant la lettre,
una feminista insólita para su época. Bien, hasta aquí dejo mi intervención. El padre licenciado Tomás de Híjar nos ha enviado previamente su participación en video, de modo que vamos a tener una presentación, digamos, virtual dentro de lo virtual, y por mi parte le dejo a él la palabra. Muchas gracias. Aprovechando las circunstancias que ahora nos permiten compartir de manera simultánea distintos espacios para la presentación virtual de un libro, Novedad Bibliográfica de la Universidad de Guadalajara, a través de su Centro Universitario de los Lagos, que recoge un segmento de tradición oral muy rico y que sin Fabiola Medina se hubiera perdido tal vez para siempre, y gracias al empeño y buena disposición que tuvo quien lo recuperó, el escritor zacatecano don Luis Sandoval Godoy, me permito ofrecerles un repaso sumario de lo que quienes tengan ante sí las páginas de este testimonio podrán aprovechar a tope. ¿Qué cosa? Bueno, pues lo que desde su versión y a la vuelta de muchos años, una joven zacatecana oriunda del municipio de Jalpa, y que entre los años de 1911 y 1997 deambuló en el tiempo, nos deja al calor de la entrevista o entrevistas que le tomó don Luis Sandoval Godoy a finales de los años 70 y principio de los años 80. Entrevistas de las cuales, y solo porque se ofrece, les platico que yo fui testigo ocular de una de ellas en 1982. Así que tuve la oportunidad de conocer y hasta cruzar palabra con Jovita. Y por ello también darles testimonio de que era una mujer aguerrida, entera, de una pieza, y que no me perdonó lo que, sin ser una balandronada, pues tampoco fue algo que cumpliera yo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué Jovita, en esa fecha, ella ya septuagenaria, había comprado unas espuelas? Háganme el favor. Solo que las hermosas piezas no se uniformaban porque la estrella era distinta, y yo me ofrecí a buscar donde ciertamente sabía que podía encontrarlas, dos que fueran idénticas, y nunca lo hice, y alguna vez ella a través de don Luis me lo reprochó. Bueno, si entonces resumiéramos esa experiencia a título personal de Jovita y el que presenta ahora este libro, podría sintetizarla en lo que acabo de mencionarles: una sola pieza. Fue Jovita Valdovinos, una joven que en un enclave geográfico muy particular, donde la Sierra Madre Occidental se bifurca para crear al sur de Zacatecas y el norte de Jalisco el cañón de Juchipila y el valle de Tlaltenango, y luego, juntándose con otro cañón, el del río Bolaños, aprovechó ese capricho geográfico que desde tiempos muy remotos, los de la Guerra del Mixtón, entre 1541 y 42, usaron también de baluarte y de trinchera los indios insumisos a la sedentarización, a los que se les habrá de endilgar el término genérico de caxcanes, aunque esto es más una forma de apropiarse de aquel conglomerado de culturas que
se sintieron más que incómodas cuando comenzó la conformación del Reino de la Nueva Galicia, 1530. Y bien, es el caso que a la vuelta de muchos siglos y con otro argumento, Teófilo Valdovinos, al frente de un grupo no corto de varones aguerridos, empuñó las armas para sumarse a la resistencia activa de los católicos que al grito de guerra convocado, luego de la muerte del párroco de Chalchihuites, don Luis Batis y compañeros, lanzó desde el Valle de Valparaíso y luego cuajó en Huejuquilla Pedro Quintanar, que repudió al gobierno de Plutarco Elías Calles y con una brigada y un contingente y una disciplina que nadie pudo igualar o someter, tomó el municipio de Huejuquilla, su cabecera municipal, y allí estableció el primer gobierno emancipado de la República Mexicana, de esa resistencia activa de la que pues podríamos hablar mucho, pero si tuviéramos el tiempo para ello. La cosa es que los años de la resistencia activa, entre agosto de 1926 y junio de 1929, serán el tiempo que aprovechen muchos católicos que empuñan las armas para conseguir la derogación de las leyes anticlericales como consignadas en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución. Y bueno, de manera muy especial, las adiciones que se hicieron al Código Penal Federal a partir del 1 de agosto del 26, restringiendo tanto la libertad religiosa en México como para que los obispos decidieran ese día suspender los cultos públicos en señal de protesta. Y bueno, pues ya sin culto en las iglesias, los ministros sagrados en la clandestinidad y la gente sin la posibilidad de acercarse a los sacramentos, pues tener la mecha y la chispa para la guerra. Acto este que al final de cuentas sí quiso y sí procuró el presidente de México, Plutarco Elías Calles. Y miren ustedes que hoy, a la vuelta de más de 90 años de estos sucesos, la voz de una mujer que luego de la cristiada y al calor de la muerte de su padre y de su hermano, en esos ajustes que vinieron después de los arreglos y de la traición que hizo el gobierno al armisticio que pactó con el delegado apostólico y el secretario de la delegación apostólica en el castillo de Chapultepec en junio de 1929, es algo más que rico y valioso. Y un deber de conciencia y de gratitud para la que sin duda es la única mexicana que ha comandado un grupo que con actividades milicianas se haya empeñado en derrocar a un gobierno cuando todo estaba perdido. Además de haber tenido el gusto de conocer a Jovita Valdovinos en persona, también como una anécdota familiar les cuento que mis abuelos Salvador Ornelas y Bartol Herrera, residiendo en Calvillo, Aguascalientes, fueron testigos el 29 de agosto de 1935 del arresto y muerte de José Velasco, el caudillo que al lado de Jovita hizo época en la segunda cristiada, la Albérchiga. Que disfruten el libro y aprovechen de viva voz lo que nos dejó Jovita. Cedemos la palabra entonces ahora a la
Licenciada Fabiola Medina, para continuar con esta presentación. Sí, muchas gracias a todos por unirse a esta transmisión, al doctor Ulises, al padre Tomás de Híjar por tanto apoyo, a la Universidad de Guadalajara, entre otros al doctor Eduardo Camacho, a la maestra Yamilia Arrieta, a Mauricio Gallardo y al equipo de producción de la FIL, porque gracias a ellos es posible que estemos aquí. Y sin duda, gracias a don Luis Sandoval Godoy. Quisiera hablar un poco de cómo surgió este libro. Este libro surgió por una encomienda precisamente que me hizo don Luis Sandoval Godoy, escritor y periodista, que en paz descanse. Don Luis fue una persona que se interesó mucho por rescatar las historias de la región que comprende el norte de Jalisco y su colindancia con Zacatecas. Él nació en plena Guerra Cristera, en 1927. Tal vez por eso marcó su interés en el tema. Oyó hablar de Jovita Valdovinos cuando él era un niño, en su natal Teúl de González Ortega, Zacatecas. Pero tuvieron que pasar 40 años para que él decidiera ir en su búsqueda. Así, en los años 70, toma su coche y llega a Jalpa, Zacatecas, para encontrarse con la guerrillera que para entonces era una mujer de casi 70 años de edad. Quedó cautivado con ella, por su energía, por su simpatía, por su firmeza de carácter. Y producto de esas charlas surgieron 2 libros. El primer libro fue La sangre llegó hasta el río. El segundo, El último cristero. La sangre llegó hasta el río fue un éxito editorial, aclamado por la crítica, muy bien recibido, pero tuvo un inconveniente. Cuando se lo presenta a Jovita, a ella no le gustó. Esto cayó como balde de agua fría para don Luis, quien nunca se explicó por qué. Conocí a don Luis Sandoval Godoy en la última etapa de su vida, unos años antes de que muriera, y aún cargando con ese pesar, me hizo esta encomienda, que escribiera de manera casi textual cada palabra que dijo Jovita Valdovinos en aquella entrevista de los años 70. Es más, él fue el que utilizó la frase de viva voz que viene en el título del libro. Y junto con ello me hizo entrega de los cassettes en los que había grabado la entrevista. Pues dije que sí, acepté la encomienda y es lo que hoy nos tiene reunidos aquí presentándolo a todos ustedes. Al contar con los cassettes, tuve la idea de incorporar códigos QR para que literalmente se pudiera escuchar de viva voz a Jovita Valdovinos. Esto convierte al libro en el primer caso de un texto cristero donde se escucha la voz de la protagonista. Escuchar el lenguaje fresco y florido de Jovita Valdovinos, su indignación, su pasión, sus reclamos, sus alegrías y decepciones, así como vivir a través de su relato esta etapa dolorosa que marcó a toda una comarca que comprende a Jalisco y Zacatecas, pero que a su vez es un reflejo de lo que se vivía en el país en los años 30, profundiza y sensibiliza sobre lo que implica una guerra. ¿Por qué es relevante Jovita Valdovinos? ¿Por qué es importante hablar de ella? Bueno, porque posiblemente haya sido el caso de la única mujer que se convirtió en la jefa de casi un centenar de combatientes cristeros, en su mayoría indígenas, que se levantaron en armas contra el gobierno durante la denominada Segunda Cristiada. El rol de la mujer en la guerra cristera fue muy diversa y ha sido poco estudiada e incluso hasta destruida. En las brigadas femeninas Santa Juana de Arco se aseguran que participaron alrededor de 30,000 mujeres, quienes daban de comer, por ejemplo, a los cristeros, les daban refugio y los curaban. Pero además de estas labores tradicionales, de alguna manera, sabemos que también realizaban labores de espionaje, fabricaban bombas, repartían municiones y estaban a cargo de la procuración de dinero, que esto incluía a veces acciones directas como secuestros y ejecuciones. Otros audios que me dio don Luis hablan de todo esto que espero compartir en algún momento. El caso de Jovita es tal vez único porque fue una labor en combate, un rol eminentemente masculino en aquellos tiempos. Y el haber convencido a casi 100 hombres para que se pusieran bajo su mando en los años 30 resulta relevante e interesante. ¿Cómo lo logró? Si hoy en día estamos en pie de lucha para lograr la equidad,
Imaginen 1934, donde ni siquiera se veía bien que la mujer vistiera de pantalón. Hemos avanzado. En ese sentido, Jovita también rompió todos los esquemas de la época. Cortó su cabello, se vistió de hombre y hasta cambió su nombre por Juan para ser respetada. Y también porque a ella le gustaba vestir de pantalón. Pero eso no era suficiente para convencer a los hombres. ¿Qué hizo? ¿Qué les dijo para que se pusieran bajo sus órdenes, venciendo el machismo de la época? Sabemos que una de las 3 condiciones para poner fin al conflicto cristero fue amnistía completa para clero y fieles, es decir, el perdón del gobierno para todos los que se habían levantado en armas, tanto sacerdotes como cristeros, borrón y cuenta nueva. Pero sucedió que el gobierno de manera traicionera no cumplió con lo pactado. Y así, inmediatamente después de los arreglos, cristeros para asesinarlos, a pesar de la amnistía. Se dice que murieron más jefes cristeros después de los arreglos que durante los 3 años de guerra. Una de las víctimas fueron el padre de Jovita, Teófilo Valdovinos, y su hermano Ramón, como bien lo dijo el doctor Ulises. Fueron asesinados por el ejército en 1930, unos meses después de los arreglos. Y así empieza la historia, con un reclamo de Jovita Valdovinos, quien dice: ¿por qué, digo yo, si el gobierno, siendo supremo gobierno, le ofreció un rendimiento a los cristeros, díganme, ¿quién de ellos murió como debía de ser? La indignación, a la falta de la palabra, el temor de ser asesinado, el dolor, todo lo que ella sentía, lo sentía la comarca en general. Nadie estaba en paz. Era una situación en extremo, no solamente para los cristeros, también para los pacíficos, que de igual manera estaban siendo asesinados por el gobierno por el simple hecho de haber dado de comer a los cristeros. Jovita decía: ese es el arma de un pacífico, dar gordas a uno y a otro. Ellos de todo se asustan, tienen miedo y no niegan. El gobierno en aquella región estaba representado por un hombre, Ambrosio Romero. Este señor había sido cristero, pero luego cambió de bando y se hizo del gobierno. Tenía todas las de ganar con los cristeros desarmados, desmotivados, y él, contando con la fuerza militar y siendo representante del supremo gobierno, asumió la tarea de matarlos a todos. Jovita decía: pues ni modo de mentirle, pues se anduvo con nosotros. Nomás nombraban a Ambrosio Romero y a la gente se le caían los trastes de la mano. Iban a los ranchos y Ambrosio decía: saquen a ese y saquen a este, y fusílenlos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que los demás vean y se enseñen a respetar y se les quite lo amante de andar solapando a los cristeros. Y empieza a contar cómo y de qué forma va matando uno por uno a cristeros y pacíficos, amigos de su padre, amigos de sus hermanos, hasta que Ambrosio va por la Coyota, un muchacho que era como un hermano para ella. Sucedió que la Coyota iba un día por el camino en un burro con su esposa embarazada y su suegro, cuando se les apareció Ambrosio y su gente, y le dijo que sacara la lengua, se la cortó con un cuchillo, le desplantó los pies, le hizo que se bajara el pantalón y le cortó los testículos. La Coyota, con su pedazo de lengua que aún le quedaba, lo retaba para pelear como los hombres, con sus armas. Ambrosio simplemente le vació toda la carga. Jovita decía que la Coyota era un hombre que valía por 10, como para venir muriendo así, en pedacitos. Y decía: no, señor, eso no se le hace a un hombre. En el libro podrán escuchar de viva voz este relato. ¿Y más? Es cuando ella decide levantarse en armas. Habló con la gente, les dijo lo que ella sentía y ellos también lo sentían, y así se organizaron, sacando Jovita entonces las armas de su padre que tenía escondidas. En el libro de Jovita encontrarán desde su infancia hasta el día de la entrevista de 1970. Por ejemplo, encontrarán por qué se levantó en armas en 1934 y lo que hizo,
un relato de un combate que sostuvo al lado de Pedro Sandoval, un famoso cristero de la región, en 1935, cuando ella tenía 24 años, un poco de su infancia, y también detalles del secuestro y ultrajo del que fue objeto por el general de gobierno Anacleto López, antes de que ella se levantara en armas, cuando ella apenas tenía 16 años de edad. ¿Que por qué la secuestró el general? Por maldad, por molestar a su padre, que se había levantado cuando estalló la guerra cristera en 1927. Comparte también parte de su vida amorosa y cómo el 14, famoso cristero de los Altos de Jalisco, fue su pretendiente. En su charla podemos descubrir la forma de pensar de la época y cómo ella rompe con lo establecido. Encontrarán algunos corridos de cristeros famosos, como el de Valentín de la Sierra, y Jovita da un testimonio valioso sobre él, de viva voz. Esto y más encontrarán en el libro. La invitación es a leerlo para entender por qué somos lo que somos, cómo cada parte de nuestra historia nos define, y así plantear el futuro que queremos como país. A reflexionar que ninguna guerra es bonita, ni gloriosa, todos perdemos. Lo que necesitamos en México es aprender a dialogar y ponernos de acuerdo. Evolución, no revolución. Muchas gracias. Pues agradecemos las intervenciones de quienes nos acompañan esta tarde, de la licenciada Fabiola Medina, de la intervención remota del Tomás de Híjar y del doctor Ulises Íñiguez, que nos acompaña esta tarde. Y nos alegra recibir varios comentarios desde Wilmington, desde Alicante, España, desde Oregón, que están conectados con nosotros en esta transmisión. Y bueno, tenemos poco tiempo, ojalá podamos después continuar con esta historia. Siempre es importante escuchar todas las voces femeninas, sobre todo en estos tiempos y desde cualquier perspectiva. Entonces, pues agradezco mucho a nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara a todos los que participaron en esta obra y a ustedes especialmente por presentarla. Muchas gracias y pues continuamos con las demás transmisiones. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.